días, hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien y como siempre vamos a estar orando por ustedes y espero que ustedes oren también por nuestra familia. Sabemos que más adelante en un futuro nos vamos a reunir ahí otra vez en la iglesia y sabemos que esto es un tiempo que va a pasar y sabemos que el Señor está a control de todo esto, así que vamos a empezar en esta mañana, vamos a estudiar acerca de la resurrección de Jesucristo y es un tema en el cual es muy bonito que nosotros aprendamos y que sepamos realmente la resurrección de Jesucristo y he preparado un tema que a veces es un poquito así como cuando los abogados, ya ven cuando hay una corte, cuando a alguien se le acusa de algo. Entonces yo le he puesto por aquí a este título las evidencias de la resurrección de Jesucristo y muchos de los abogados competentes han dicho que la resurrección de Jesucristo es uno de los casos en el cual hay más evidencia que ningún otro. Así que vamos a ver y un poquito a llevar ese rol un poquito, así como buscando evidencias y preguntas que muchas veces la gente hace acerca si realmente Cristo resucitó o no resucitó. Pero vamos a ver conforme a lo que dice la palabra del Señor y nosotros podamos aprender en esta mañana. Así que vamos a orar primeramente esperando que Dios nos ayude, nos ilumine y nos ayude a que podamos aprender en esta mañana, ver esta bonita clase y que juntos vamos a aprender y saber más de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, por tu misericordia, Señor. Te pido por cada hermano que está escuchándonos, Padre, sobre todo aquellos que tal vez estén enfermos, Señor, que tú les ayudes, Padre, aquellos sobre todo hermanos de la tercera edad, Señor, esas personas que están pasando tiempos difíciles, que tú les ayudes, Padre, y que tú estés con ellos, Padre. Ayuda a cada uno de los familiares que tenemos a veces a lo lejos, Padre, ayuda a cada una de las familias en la iglesia, así como hermanos que nos escuchan de diferentes iglesias, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un poquito, así como les dije, las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Vamos a adentrarnos en ese tema. Y una de las cosas importantes, hermanos, que estamos viendo que muchos de los jóvenes en la actualidad, a veces a nosotros los adultos no nos creen mucho esa versión acerca de que Cristo resucitó. Saben de que Cristo les salvó, de que Cristo es Señor, pero cuando uno les dice acerca de que Cristo resucitó, muchas veces a veces nos ven muy escépticos, ¿verdad? Muchas veces no son muy creíbles ellos, ¿ok? Así que vamos a ver un poquito lo que dice la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hechos 4, capítulo 4, versículo 2. Hechos 4, versículo 2. Vamos a ver la primera cosa que podemos ver, las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Una de las cosas, hermanos, que a veces un incrédulo diría, bueno, yo quiero ver si de veras hay evidencias de la resurrección de Jesucristo. La primera cosa que nosotros podemos ver que hay evidencias de que Cristo resucitó es que el cuerpo de Cristo desapareció. No estaba ahí. No estaba ahí en esa tumba donde le pusieron. No estaba ahí en esa tumba donde le pusieron sus lienzos, le pusieron las hierbas aromáticas, lo pusieron ahí, lo prepararon bien y no estaba ahí en esa tumba. El cuerpo desapareció. Ahora, un escéptico, una gente que no es cristiana diría, bueno, pues yo creo que el cuerpo de Jesucristo tal vez las autoridades se lo robaron. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos 4, versículo 2. Dice ahí, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen que en Jesús la resurrección entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Amén. Ahora, ahí vemos, hermanos, que los discípulos los apóstoles empezaron a predicar. ¿Qué es lo que podemos ver? Que el cristianismo no era bien visto por las autoridades. Entonces, si un escéptico diría, bueno, las autoridades robaron el cuerpo de Jesucristo, no podríamos creerlo. ¿Por qué? Porque si las autoridades hubieran tenido el cuerpo de Cristo, ellos fácilmente podrían
mostrar el cuerpo de Cristo para demostrar que la cristiandad es una falsedad. Ellos lo podrían hacer si ellos tuvieran el cuerpo de Cristo. Y aquí vemos ahí en los versículos 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. O sea, empezaron a predicar la palabra de Dios los apóstoles, y las autoridades, dice ahí que les echaron mano, los agarraron porque no estaban de acuerdo. O sea, si ellos hubieran tenido el cuerpo, fácil lo hubieran demostrado ahí, hubieran ridiculizado el cristianismo de aquel entonces. Y la gente hubiera dicho, es una falsedad. ¿Por qué? Porque estamos viendo el cuerpo de Cristo, porque se supone que si ellos lo tenían escondido. Entonces, eso no es una buena base para decir, bueno, sí, lo tenían las autoridades. Entonces eso queda descartado por completo, esa hipótesis, esa idea. Ahora, podrían decir, bueno, no lo tenían las autoridades, pero tal vez unos ladrones se lo llevaron. Y en aquel entonces se dice que había muchos que robaban cementerios, ¿verdad? Sobre todo de gente rica, donde le robaban joyas, le robaban muchos utensilios a los cuales los sepultaban juntamente con eso. Y había muchos ladrones de tumbas, pero era lo que robaban. Ellos no robaban los cuerpos. Y otra de las cosas que más robaban ellos eran los lienzos y las especies aromáticas que les ponían a los cuerpos embalsamados, y ellos tenían un valor grande, por ellos podían venderlos. Pero vamos a ver qué es lo que dice ahí la palabra de Dios, ahí en San Juan. Vamos a ver en el libro de Juan, vamos a ver hasta en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 2 y 7, dice ahí, ¿estamos ahí? Ok, vamos a ver, dice: Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a que amaba Jesús, y le dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Amén. Aquí estamos viendo que estaban los lienzos puestos ahí en el sepulcro. Entonces significa de que unos ladrones de tumbas era lo primero que ellos tomaban, los lienzos y todas las especies aromáticas, para ellos poder venderlos después a otra persona. Entonces, podamos descartar nosotros que robaron su cuerpo, porque el cuerpo realmente no lo podían utilizar para tomar ganancias, sino que las especies aromáticas y todos los químicos, todo lo que le ponían al cuerpo era lo que ellos podían robar. Y en aquel entonces, ustedes estamos viendo aquí en la palabra de Dios que cuando llegaron los discípulos estaba todo ahí en un lado, ahí mismo en la tumba. Los lienzos, las especies aromáticas, todos los utensilios que habían utilizado para preparar al Señor. Entonces, la hipótesis o la idea de que fue robado por ladrones queda descartada. Amén. Entonces, podemos ver de que eso realmente fue una mentira. No podemos creer, primero, que las autoridades se lo habían robado. Segundo, que ladrones lo habían robado el cuerpo de Jesucristo. Tampoco fue eso. Por eso ustedes recuerdan, vemos en la palabra de Dios que las mismas autoridades religiosas, sobre todo, pusieron unos guardias ahí a vigilar y a estar día y noche vigilando la tumba de Jesucristo, porque ellos pensaban que los discípulos iban a robar el cuerpo de Cristo, porque ellos ya sabían de que Cristo había dicho que Él iba a resucitar. Amén. Entonces aquí estamos viendo de que ni las autoridades, que ni tampoco los discípulos tenían el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora ¿a qué vamos a ver entonces? Entonces, ahora podemos ver aquí otra evidencia de que Cristo resucitó. Entonces ya vimos de que el cuerpo de Jesucristo no fue robado
por las autoridades, no fue robado por los ladrones, no fue robado por los discípulos. Entonces, el cuerpo de Cristo desapareció. Es una clara evidencia de que Cristo no estaba muerto. Ahora, vamos a ver otra evidencia. La segunda evidencia que podemos encontrar aquí era que Jesucristo resucitado apareció. Amén. Jesucristo apareció, hermanos. Y no tenemos mucho tiempo para ver todos esos versículos, pero aquí puedo un poquito notar alrededor de 10 apariciones relatadas en la palabra de Dios, en las cuales muy claramente demuestran de que Cristo apareció a personas, no solamente una persona, a varias personas. Si quieren se los voy a decir y ustedes lo pueden después mirar ahí en su casa. Su primera aparición fue Juan 20, 14 al 18. La segunda fue en Mateo 28, 8 al 10. La tercera es en Lucas 24, 34. La cuarta en Lucas 24, 13 al 35. La quinta, Juan 20, 19 al 25 y Lucas 24, 36 al 49. La número 6 es en San Juan 20, 24 al 29 y la número 7 es Juan 21 del versículo 1 al 25. Y la número 8, Mateo 28, 16 al 20. Y la número 9, Primera de Corintios 15, 7. Y la número 10 es en Marcos 16, 19 al 20 y Lucas 24, 50 al 53. Y en Hechos 1, 6 al 11. Entonces, no solamente la primera evidencia que tenemos que el cuerpo de Cristo desapareció, pues bueno, pero desapareció y luego después viene la segunda evidencia en la cual nos demuestra de que Cristo estaba vivo y resucitó. Y no solamente se le apareció a una persona, dice la palabra de Dios que se le apareció más de 500 personas pudieron verlo vivo a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, muchas religiones, muchas sectas dicen, no, es que fue un espíritu el que ellos vieron. No fue Cristo realmente, fue un espíritu, no fue en carne. Pero vamos a ver ahí en Lucas, si quieren vamos a ver ahí en la palabra de Dios, en Lucas 24, 39. En Lucas 24, 39. Déjenme, llegó ahí, 24, 39. Dice ahí, cuando Cristo se apareció ahí a sus discípulos, les dijo, mirad mis pies, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahora, fíjense bien, aquí está bien, Cristo está demostrando, viendo de que Él no era ¿qué? Un espíritu, Él era carne, hermanos. Ahora, era un cuerpo glorificado, y ahí podemos ver de que Él mismo dijo, pueden tocarme. Un espíritu no se puede tocar. Entonces queda descartada esa razonamiento o es eso que dicen muchos de que Cristo fue un espíritu, de que no es cierto, de que Él no resucitó realmente, de que fue un espíritu lo que los discípulos asustados vieron, una alucinación lo que ellos vieron, pero no, claramente aquí estamos viendo en la palabra de Dios que el mismo Cristo, viendo que ellos muchas veces no creían o estaban asustados, atónitos al verlo Él resucitado, Él mismo le dijo, miren, pueden tocarme. Inclusive dice que hasta Él comió juntamente con ellos. Ahora, un espíritu
nunca va a comer, hermanos. Amén. Vamos a ver también ahí, si quieren, vamos a ver ahí en Primera de Corintios 15:6, ahí en el libro de Corintios, Primera de Corintios 15, versículo 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y aún otros ya duermen. Ahí está claramente viendo. Una persona tal vez se puede equivocar, dos personas tal vez se puedan equivocar, ver lo mismo, pero 500 personas viendo a Jesucristo vivo, resucitado, es imposible que se puedan equivocar. Entonces, claramente aquí estamos viendo de que Cristo no era un espíritu, era en carne. Él apareció en carne. En Primera de Juan, vamos a ver ahí en Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan 4, versículos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Claramente aquí está diciendo, si tú eres cristiano y si tú eres salvo, tú tienes que creer que Cristo vino en carne y Él resucitó y estaba también en carne, no era en espíritu. Entonces aquí podemos ver claramente la segunda evidencia de que Cristo resucitó y que Cristo apareció, hermanos. Cristo apareció, como te digo, no solo a una persona, no solamente a sus discípulos, sino a muchas personas a la vez. Entonces, de aquí tenemos dos evidencias de la resurrección de Jesucristo. Su cuerpo desapareció. Segunda, Él apareció vivo. Él apareció vivo. Entonces, ya tenemos dos evidencias, las cuales demuestran de que Cristo resucitó. Ahora, la tercera evidencia que podemos ver aquí, que muchos fueron transformados cuando vieron a un Cristo resucitado. Mateo 26, vamos a ver ahí hasta en Mateo 26, versículo 56. Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, ¿qué dice? Huyeron. Fíjense bien la diferencia. Vamos a ver cómo un Cristo resucitado transforma radicalmente la vida de esos que le seguían antes. Antes ellos estaban con Cristo, pero muchos tenían duda todavía de que Cristo había resucitado. Muchos discípulos que seguían a Cristo de aquel entonces, ellos esperaban, hermanos, un Mesías. Ellos esperaban un Cristo que iba a venir y los iba a librar del yugo de los romanos que dominaban en aquel entonces, ese imperio romano que dominaba en el mundo de aquel entonces. Entonces ellos estaban dominados por ellos. Ellos esperaban venir al rey de los judíos, al Mesías que los iba a rescatar del yugo de los romanos. Decían que muchos de ellos, ¿verdad?, pensaban de que Cristo era un Mesías político, iba a venir con un montón de ejército, con armas, ¿verdad? Y iban a pelear contra el imperio romano, los iba a derrotar. Entonces mucha gente tenía ese pensamiento. Entonces, cuando vieron de que Cristo murió en la cruz, clavado ahí, y le pusieron un letrero ahí que decía, este es el rey de los judíos, muchos de ellos decían, no, fue mentira todo esto. Fue mentira todo esto. Nosotros esperábamos un rey político, un revolucionario que nos iba a rescatar. Y en aquel entonces había muchos grupos, entre ellos había un discípulo que se llamaba Simón, cananista,
era uno de ellos, que ellos eran un grupo radical que existía en aquel entonces, en la época de Jesucristo, que ellos estaban peleando clandestinamente, unidos, para derrocar supuestamente al Imperio Romano, y sería muy difícil, ¿verdad?, hacer eso en aquel entonces. Entonces, cuando vieron a Cristo, dijeron, este es el que nos va a librar. Porque ellos pensaban que Cristo venía diferente, con violencia, que iba a rescatarlos, ¿verdad?, del yugo de los romanos. Pero muchos llevaron una decepción, supuestamente para ellos. No comprendieron realmente la palabra del Señor. Entonces aquí vemos de que más cuando todo esto sucedió, dice que ahí en el versículo 56, lo que estamos viendo ahí en Mateo 26, 56, más todo esto sucedió para que se cumpliera la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron, hermanos, huyeron. Eso fue antes de la resurrección. Fíjense bien ahí en el versículo 74, ahí mismo, con otro discípulo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. De aquí que estamos viendo del apóstol Pedro, que antes de la resurrección, aquí vemos al apóstol Pedro que decía, yo no te dejaré, Señor, y Cristo le dijo, espera, antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y después vemos, fíjense bien, tremendo contraste cuando vemos a un Cristo resucitado y vemos a estos apóstoles que muchos tachados a veces de cobardes, todos huyeron, dejaron a Cristo solo. Y ahora vamos a ver ahí en Mateo, fíjense bien ahí en Mateo, ahí en Hechos, vamos a ver en el libro de Hechos, 2.14, en el libro de Hechos 2.14, vean la diferencia que ocurre cuando ellos ven a un Cristo resucitado. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os es notorio, oíd mis palabras. Estaba tremendo aquí hablando Pedro ya con una autoridad tremenda, con una valentía que había tenido. ¿Por qué? Porque él había visto al Cristo resucitado. Él ya no tenía temor, él estaba viendo de que ese Señor, el cual había muerto, el cual sus enemigos pensaban que estaba derrotado, estaba vivo y sentado a la diestra del Padre. Entonces aquí tenemos a Pedro con esa valentía que tiene, y él diciéndole y señalándole con su dedo a todos, ustedes lo mataron, ustedes lo escarnecieron. Vean la gran diferencia, que ahora no tenía miedo Pedro cuando hasta una mujer lo hizo que mintiera y negara al Señor. Ahora lo tenemos ahí. Ahora fíjense bien ahí mismo en el Hechos 4, en Hechos 4, 19, en Hechos 4, 19, dice ahí, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedeced a vosotros antes que a Dios. Ahí claramente estamos viendo la gran diferencia que tenían de antes, una cobardía. Antes tenían miedo, pero ahora cuando ya vieron al Cristo resucitado, fue una gran diferencia. Ahora tenemos a unos discípulos, a unos apóstoles predicando con valentía, sin tener miedo, sin tener temor, aún a las mismas autoridades. Ellos nunca negaron a Cristo después y empezaron a predicar. No les importaba que fueran azotados, no les importaba que los metieran a la cárcel, al calabozo, no les importaba que los injuriaran. Ellos seguían predicando con valentía. ¿Por qué? Porque ellos estaban respaldados por Cristo resucitado, y ellos tenían una esperanza de que decían, nosotros creemos en aquel que se levantó de los muertos. No creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, hermanos. Y ahora, no solamente eso, hermanos, después que pasó todo eso, no solamente los apóstoles hicieron un cambio radical, sino que en Hechos 2:41, ahí mismo en Hechos 2:41 dice la palabra de Dios,
Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados y se añadieron en aquel día fueron como 3,000 personas se añadieron. Ahora, no solamente eran los apóstoles, sino mucha gente empezó a creer. Ahora, ¿creerían en una persona, en un Cristo muerto? No. Ellos estaban completamente seguros de que Cristo había resucitado. Ellos estaban completamente seguros de lo que estaban hablando. Y nosotros como cristianos debemos estar seguros. Bueno, ya para terminar, vamos a ver en Primera de Corintios 15, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Desde el versículo 14, dice ahí la palabra de Dios: y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra predicación, hermanos, en el versículo 14. Si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe. Si Cristo no resucitó, en el versículo 15 dice: si Cristo no resucitó, seríamos falsos testigos de lo que estamos creyendo. Si Cristo no resucitó, estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si Cristo no resucitó, versículo 18, todos estuviéramos en el infierno. Todos estuviéramos en el infierno y no tuviéramos vida eterna. Ahora yo a ti te hago esta pregunta: ¿tú crees en un Cristo resucitado? No creemos en un Cristo muerto. Si puedes ver, muchos de los dirigentes de diferentes sectas y denominaciones, sus tumbas podemos ir a visitarlas, ahí están todavía. Y es una tristeza que se inclinan aún ante ellos sabiendo que Él está ahí muerto. ¿Cómo yo voy a tener esperanza en esa religión la cual puedo ver a su dirigente, a su fundador ahí muerto? Tú puedes ver ahí donde creen que está la tumba de Jesucristo y está sola. No hay absolutamente nada ahí. ¿Por qué? Porque mi Cristo está allá, a la diestra de Dios. Y como dijo Esteban, veo a Cristo sentado ahí al lado del Padre. Y fue apedreado Esteban. ¿Tú crees que una persona que no estaría realmente convencida de que Cristo resucitó moriría por esa causa? Claro que no. Entonces, debemos de estar contentos y alegres, hermanos, de que creemos en un Dios vivo. En un Dios vivo, no creemos en un Dios muerto. Él está vivo y esperamos que nosotros prediquemos y enseñemos ese Cristo vivo y enseñarle a las nuevas generaciones a que Cristo murió. A veces creemos solamente media historia. Creemos de que Cristo murió, pero se nos olvida de que Cristo resucitó. Él resucitó y está vivo. Así que yo te pido a ti, tal vez tú que no tienes a Cristo en tu corazón, para que tú aceptes a ese Cristo vivo en este día glorioso y que Él venga a vivir dentro de tu corazón. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude y darle gracias a Él que nos dio un Cristo vivo y nos dio esa esperanza, hermanos, de que un día que muramos vamos a estar allá con Él y vamos a tener una vida eterna. Él venció la muerte con poder y por eso nosotros podemos vivir eternamente con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios vivo, nos diste esa esperanza, Padre. Sabemos, Señor, que un día que muramos vamos a estar contigo, Padre, vamos a vivir eternamente, porque tú nos diste la victoria, Padre, al vencer a la muerte, Señor, y sabemos que tú estás a la diestra del Padre, Señor, esperándonos, Señor, en un día, Padre. Te pido por cada hermano, Señor, que está escuchando, Señor, y que nunca se nos olvide, Padre. Tal vez no podemos estar en la iglesia, pero ahí donde estemos, Señor, que nunca se nos olvide y que recordamos, Señor, este día especial, la cual tú nos diste la victoria, Señor, en esa tumba, la cual quedó ahí, esa tumba quedó abandonada, Señor, esa tumba quedó ahí, Señor, desierta, Señor, sabiendo de que tú estás allá, Señor. Gracias, Señor, que nos diste la victoria, Padre. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Te damos
Gracias por todo esto en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, y los esperamos la próxima semana. Primero Dios, sigan orando por nosotros y seguimos orando por ustedes y esperando que Dios les ayude, ¿verdad? Y que Dios les fortalezca, y aquellos hermanos que tal vez no tengan trabajo, sabemos que estamos pasando tiempo difícil, pero estamos en Dios y Él es el único que nos puede ayudar. Nada se mueve sin que Él lo diga. Así que Dios les bendiga y es un placer. La próxima semana estaremos juntos otra vez. Gracias, hermanos.